Buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que en esta noche tu Santo Espíritu, Dios, nos acompañe, nos abra la mente, Señor, nos des entendimiento. Padre, te ruego por mis hermanos para que la enseñanza del día de hoy no sean palabras extrañas, no sean palabras difíciles de comprender, Señor, sino que sea un tema fácil de digerir, fácil de entender, pero muy, muy significativo para ellos, Señor. Que las enseñanzas, Señor, no se conviertan simplemente en un montón de conocimiento que luego no se va a poder utilizar, sino por el contrario, que podamos hallar la cara práctica de cada una de estas clases, Señor. Te ruego por mis hermanos, para que ellos puedan comprenderlo así y puedan usarlo después. Te pido por mí, para que me des la gracia, Señor, de poder enseñar correctamente, Señor, y para que ellos, Padre, reciban esta clase de una manera correcta. Te doy muchísimas gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con ya el último tema de la materia hermenéutica, que se llama Reglas para el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Reglas para el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Tal vez a ustedes alguna vez en su vida han escuchado afirmaciones como que ahora que tenemos el Nuevo Testamento ya no necesito nada del Antiguo, ¿sí? Porque Cristo ya vino y Cristo cumplió las Escrituras. A veces corremos también el riesgo de caer en la tentación de echar a un lado el Antiguo Testamento y solo concentrarnos en el Nuevo Testamento, y pensamos que eso es una elección bastante espiritual y bastante sensata. Pues mis hermanos, realmente ni la afirmación ni ese tipo de decisiones son correctas, son muy riesgosas y peligrosas. ¿La razón cuál es? La razón es que en ningún momento Dios invalidó el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La Biblia es una unidad completa, tanto para interpretarla correctamente hay que tenerla en su totalidad. La Biblia no son dos testamentos completamente independientes e aislados. No, por el contrario, el conector principal es Cristo. Hizo que se cumpliera todo lo del Antiguo en el Nuevo Testamento. Y para dar explicación de este cumplimiento, los escritores, los evangelistas, los apóstoles, se tomaron la molestia de adoptar o tomar textos del Antiguo Testamento para dar comprobación, cumplimiento y explicación de lo sucedido con Cristo y de la explicación de su mensaje, ¿sí? Las citas que se hallan del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son numerosas, tanto en carácter y en forma, ¿sí? Fueron usadas por los nuevos escritores de una manera diversa, con propósitos diversos. Más adelante lo vamos a tomar esto para explicarlo mejor. El gran número de pasajes paralelos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es evidencia de una armonía y una relación orgánica de escritura a escritura. Aquí es donde yo les digo que no podemos pensar que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Por el contrario, el Antiguo Testamento le da propiedad y autoridad al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento le da respuestas al Antiguo. Entonces, ellos están complementados, están interrelacionados, como tomados de la mano. Por esa razón, debemos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y de esa misma manera debemos estudiarla. Una vez escritos los oráculos de Dios, que son aquellos mensajes que Dios enviaba a su pueblo y usaba a cualquier persona, los llamados profetas, ¿sí? O sacerdotes, él los usaba y esos mensajes se llaman oráculos. Ese tipo de mensajes se convirtieron en un tesoro público y privado del pueblo de Israel, ¿sí? Era un tesoro público para la enseñanza pública y privado como para asuntos privados del sacerdocio, pero
eran atesorados ese tipo de mensajes. Todo pasaje que se considerase útil para el objeto dado fue usado por profetas y apóstoles como posesión común. Aquí es donde nos damos cuenta que los apóstoles usaron eh, textos del Antiguo Testamento para poder darle forma y darle fondo a sus enseñanzas. Un ejemplo claro y pequeño es en el suceso de Pentecostés. Ustedes lo recuerdan en Hechos, el capítulo 2, cuando Pedro se levanta por primera vez y con valentía ante aquellas personas que estaban diciendo que ellos estaban ebrios. Él usa textos de Joel, del profeta Joel, para afirmar y para demostrar que lo que había ocurrido en el aposento alto ya era un cumplimiento profético que se había hecho siglos atrás en boca del profeta Joel, ¿sí? Donde el Espíritu sería derramado sobre todo a carne. Entonces nos damos cuenta de que los apóstoles no fueron sordos ni ciegos a los textos o a las referencias del Antiguo Testamento. Entonces, tengan presente esto, mis hermanos, para que de ahora en adelante, cuando tengan ese tipo de pensamientos o escuchen ese tipo de afirmaciones, donde ya no es necesario el Antiguo Testamento, ya tienen fundamento para pensar lo contrario. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver la importancia de entender el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Lo primero es que existe unicidad doctrinal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues tiene el mismo autor. No son dos libros escritos por dos personas diferentes. No son dos libros escritos, no, inspirados por dos personas diferentes. Son dos libros inspirados por una misma persona, que es nuestro Señor. Por esa razón, no podemos pensar que son dos apartes independientes. También es importante entender que hay más de 300 referencias separadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Sí? 300 referencias separadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Como para que no nos quede duda. Como para que no nos quede la menor duda de lo importante que fueron para los apóstoles y para los escritores evangelísticos el uso de las escrituras del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el 10% del Nuevo Testamento corresponde al Antiguo Testamento. Imagínense, la 10ª parte de todo lo escrito y de todo lo mencionado en el Nuevo Testamento corresponde al Antiguo Testamento. Un adecuado entendimiento del Antiguo Testamento es indispensable para entender el Nuevo Testamento. ¿Sí? Un adecuado entendimiento del Antiguo Testamento es indispensable para entender el Nuevo Testamento. Y aquí hay un ejemplo muy, muy bueno. Recuerden el pasaje de los hombres que iban camino de Emaús en Lucas capítulo 24. ¿Sí? Recuerden que Jesús usó las escrituras para enseñarles a ellos que el Mesías debía morir y resucitar. Entonces, si nuestro Señor usó las escrituras para demostrar lo que había ocurrido día antes respecto a su muerte y en ese momento su resurrección, nosotros no podemos pensar que ya no lo necesitamos para entender el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante eso. Los escritores del Nuevo Testamento conocían el Antiguo Testamento y respetaban su autoridad como palabra de Dios. Ellos nunca se desligaron del Antiguo Testamento, que en ese momento sería las escrituras de la Septuaginta, que eran la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, o inclusive en algunos pasajes del Nuevo Testamento utilizan el texto masorético, que eran los textos en hebreo. Ellos en ningún momento se desligaron, conocían muy bien el Antiguo Testamento, fueron criados a la luz
de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces ellos lo conocían muy bien, respetaban esas escrituras. Ellos daban fiel certeza de que eran inspiracionales, de que eran escrituras inspiradas por Dios. ¿Sí? Hasta nuestro mismo Señor Jesús hizo uso de ellos en del Antiguo Testamento. ¿Sí? Un ejemplo, no, ya se lo mencioné, el de Camino de Maús. Hay otro en Mateo 15, 10, 15, 7, ¿sí? Donde él dice que las escrituras dan testimonio. Entonces, de él. No olvidemos eso, por favor. El Antiguo Testamento es muy importante para poder comprender el Nuevo Testamento. En la siguiente diapositiva vamos a saber cuáles fueron las fuentes que usaron básicamente los escritores novotestamentarios cuando usaron textos del Antiguo Testamento. Bueno, generalmente fueron tomadas literalmente de la Septuaginta, aunque no fue la única fuente, ¿no? En ese momento, en esos tiempos, habían dos fuentes más comunes de las escrituras del Antiguo Testamento. Una de ellas era la Septuaginta, que ya les dije, era una traducción del griego, del hebreo al griego. Era la escritura más común, la que más se conocía en el común. ¿Por qué? Porque las personas que vivían en la Palestina de Jesús, todos hablaban prácticamente griego y arameo. Eran muy poquitos los que hablaban hebreo. Era prácticamente el hebreo era un idioma de uso exclusivo de sacerdotes, de gente de maestros de la ley, etcétera. Pero el común no usaba mucho el hebreo, era una lengua prácticamente muy antigua, ¿sí? Entonces usaron la Septuaginta, que bastaba el griego, era como, viéndolo hoy en día, como nuestra traducción actual, y por eso Cristo usó mucho pasajes de la Septuaginta, aunque también había otros textos, que eran los textos masoréticos, que eran los textos en hebreo, los usaban mucho en las sinagogas, ¿sí? Lo usaban mucho los estudios de los maestros de la ley, porque eran textos en hebreo, no era un idioma muy usado en el momento, pero lo usaron también, ¿sí? También fueron citados directamente del hebreo, como les acabo de decir, aunque no muchas veces. Es imposible descubrir una regla que explique las variantes entre las citas del texto hebreo y la Septuaginta, porque eran traducciones muy antiguas y realmente no, no es imposible hallar una forma de por qué se usaron ciertas variantes, por qué se usó esa traducción así o acá. Igual porque esto, para los escritores o para los escritores del Nuevo Testamento, no era tan importante la exactitud textual entre los textos masoréticos y la Septuaginta. Para ellos no era importante tanto eso. Era más importante la idea que se transmitía, ¿sí? Por eso no tenía tanto peso de que el masorético decía esto y en la Septuaginta decía lo otro. No, lo importante era lo que se quería transmitir. Y para ellos eso tenía mucha más autoridad, ¿sí? Entonces, para concluir, las fuentes que usaron los escritores del Nuevo Testamento, literalmente fueron de la Septuaginta y en muy pocas ocasiones de los textos hebreos o textos masoréticos. En la siguiente diapositiva vamos a ver las fórmulas y los métodos para las citas. Las fórmulas y los métodos que usaron los escritores del Nuevo Testamento para usar textos del Antiguo fueron variadas. Empezaban diciendo como está escrito, así está escrito, según lo que está escrito, la escritura dice, como fue dicho, etcétera. Esas fueron más o menos algunas maneras como ellos daban preámbulos al uso de este tipo de textos. En ocasiones se menciona el lugar donde se toma la cita. Por ejemplo, en Romanos 11.2, Pablo dice que ese texto fue sacado del Salmo número 2. Entonces fue mucho más
específico el texto de donde lo sacó. Con mayor frecuencia se menciona a Moisés, la ley, Isaías, Jeremías o algún profeta. Por ejemplo, Mateo 15:7, como les decía anteriormente, Mateo 15:7 nuestro Señor dice, como dijo Isaías. ¿Sí? Ellos no decían como está escrito en Isaías capítulo tal, porque recordemos que la división de la Biblia en capítulos y versículos fue mucho más adelante. Entonces ellos usaban los nombres de los escritores del libro. Moisés, Isaías, Jeremías o algún otro profeta. Algunos escritores del Nuevo Testamento registraron cita del Antiguo Testamento no como un acto de construcción del sermón, sino más que todo era porque era un asunto ya de pensamiento, ¿sí? No era un asunto que ya estaba dentro de ellos. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:21 Pablo habla acerca de que lo que él hacía lo hacía para ser aprobado por Dios y por la gente, ¿cierto? Y Proverbios 3:4 habla acerca del comportamiento fiel para poder ser aprobados por Dios y por la gente. Entonces, Pablo no dijo como está escrito en Proverbios o como lo dicen las Escrituras, sino Pablo, a través de su enseñanza, cita un pensamiento que era propio ya de Pablo, pero lo había asumido de un texto que tal vez en su vida había leído, que era el texto de Proverbios, en capítulo 3:4. Entonces, ya era un sistema de pensamiento. No eran asuntos meramente de construcción de la enseñanza, sino ya era un asunto que venía propio de ellos por la crianza y por la continua exposición que los escritores tenían con el Antiguo Testamento. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver los propósitos por los cuales estas personas usaron las citas. Una de ellas, para demostrar el cumplimiento profético y dejar constancia de este cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? A fin de que quede claro, como les acabé de hablar ahorita, la exposición de Pedro ante la multitud el día de Pentecostés. Entonces estaba dando claridad de que lo que estaba ocurriendo en Pentecostés era un cumplimiento profético, ¿sí? Con el fin también de establecer una nueva doctrina. Usaban textos tanto como para introducir a la doctrina como para concluirla. En Romanos 3, del 3 al 19, es la introducción a la doctrina de ser salvos por fe y no por obras, ¿sí? Y Romanos 4, 3 es la conclusión y usa dos textos del Antiguo Testamento, tanto para iniciarlo como para terminarlo. También lo hacía para refutar y censurar a opositores e incrédulos. ¿Sí? El Señor usó muchos textos del Antiguo Testamento para hacerlo. Cuando se enfrentaba, por así decirlo, enfrentarse, pero más que todo era para cuando exhortaba a los fariseos o a los maestros de la ley, usaba muchos textos del Antiguo Testamento para poder refutar y censurarlos. También los usaban como acervo probatorio de autoridad divina, y en algunas ocasiones los hacían como objetos retóricos para la ilustración. Por ejemplo, segunda de Pedro 2:22 habla acerca, él quería hablar acerca de la naturaleza humana, y Pedro comparaba la naturaleza humana o la inclinación de la naturaleza humana como los perros y los cerdos. El perro vomitaba y volvía a su vómito, y el cerdo se lavaba y volvía al fango. Pero ese tipo de enseñanza que dio Pedro en la segunda carta lo tomó de Proverbios 26:11, que habla exactamente lo mismo. Usaba la misma figura. Entonces, esto le daba muchísima autoridad a lo que él estaba diciendo. O sea, no era un pensamiento propio, exclusivo, aleatorio o caprichoso de Pedro para dar la enseñanza, sino que él se afirmaba en lo que ya había aprendido del Antiguo Testamento. Bueno, y para concluir, ya esta es la última diapositiva, vamos a tener en cuenta algunas sugerencias finales en el estudio de estas citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, primera sugerencia, localice los textos en el Antiguo Testamento usando la concordancia.
¿sí? Entonces, se usa la concordancia y casi, y bendito sea Dios por eso, la mayoría de las traducciones modernas tienen aclaraciones de pie de página. A veces aparece el enunciado del texto, pero aparece en el pie de página donde se encuentra en el Antiguo Testamento, y eso nos hace mucho más fácil la localización del Antiguo Testamento, ¿sí? Si tiene posibilidades, use algún tipo de Biblia paralela, inclusive en Internet hay unas páginas donde usted coloca el verso y aparecen los paralelismos. En fin, es necesario como para poder entender el uso de ese verso en el Nuevo Testamento. También examine el contexto del texto en el Antiguo Testamento. O sea, no solamente revise que sí está en el Antiguo Testamento, sino revise por qué fue dicho en el Antiguo Testamento. Entonces usted revisa el contexto inmediato, lo que está antes y lo que está después, ¿sí? Para entender un poco por qué lo usa el escritor novotestamentario, ¿sí? Hay una situación aquí que de pronto les puede llegar a parecer confusa. No siempre los escritores del Nuevo Testamento usaron textos del Antiguo basados en el contexto del Antiguo Testamento. No, lo usaron para simplemente darle forma y darle peso a lo que estaban diciendo en el momento. Y lo usaron de una manera que a veces pareciera inentendible. Este tipo de situaciones en teología se llama sensus plenior. No voy a ahondar en eso, les dejo la inquietud, averígüenlo. Era una forma que tenían, pareciera caprichosa, pero no lo era parte de la inspiración divina. Era una manera en que los escritores del Nuevo Testamento usaban textos del Antiguo, pero examinando el texto del Antiguo a veces uno dice, pero ¿por qué usó este texto? No entiendo por qué tuvo que haberlo usado. A eso se llama sensus plenior. Les dejo la inquietud, si quieren averíguenlo en sus casas y se documentan un poquito más al respecto. Examine el contexto del texto que menciona el escritor en el Nuevo Testamento. Entonces aquí toca mirar es por qué lo dijo, ¿sí? Pero no acomode las circunstancias, no se fabrique usted el propósito, no. Examine por qué lo dice el escritor novotestamentario, ¿sí? Identifique diferencias entre los dos textos. Por ejemplo, pueden haber diferencias de palabras o pueden haber diferencias de exposición. Un pequeño ejemplo como para esto está en Lucas 4 del 16 al 20, cuando el Señor se presenta en la sinagoga en Nazaret, toma las escrituras y cita un texto de Isaías 61, donde dice que él fue enviado para dar libertad a los cautivos. Yo sé que ustedes recuerdan ese pasaje, pero al final de la exposición de Jesús, él no incluye y el día terrible del Señor, sino él lo lleva solo hasta el día del favor del Señor y no incluye el anterior. ¿Tenía un propósito? Sí lo tenía. ¿Sí? Le dejo la inquietud también, estúdienlo cuál era el propósito. ¿Por qué el Señor no dijo todo el pasaje completo? Solo utilizó una parte. No terminó con la última frase que decía que el día terrible del Señor. Les dejo esa inquietud. Los dos textos son Lucas 4 del 16 al 20 y compárelo con la cita de Isaías 61 del 1 al 2 o unos textos siguientes. Les dejo la inquietud y si quieren hacer comentarios por el chat de Seminario Palabra Viva, pues los invito también para que lo hagan y sería algo muy chévere poder compartir aportes. Entonces, y por última sugerencia sería determine cómo y por qué es usado en el Antiguo Testamento ese pasaje en específico en el Nuevo Testamento, lo que yo les hablaba anteriormente. ¿Sí? No siempre el pasaje fue usado de una manera idéntica como se usó en el Antiguo Testamento, no siempre, ¿sí? Pero de todas formas es bueno buscar, tratar de mirar por qué fue usado. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto
es saber que el Nuevo Testamento está apoyado en el Antiguo, que las enseñanzas de los apóstoles, la enseñanza y los registros de los evangelistas están apoyados en acervos textuales del Antiguo Testamento. Entender de que la Biblia que tenemos no son dos libros diferentes o dos pactos diferentes, sino por el contrario, uno es el cumplimiento del otro, y por esa razón están unidos como un solo cuerpo, ¿sí? Y darle también importancia de autoridad divina y de riqueza doctrinal al Antiguo Testamento y no solamente al Nuevo Testamento. Mis hermanos, esto es todo el tema de hoy. Los invito a leer los textos que aparecen en las diapositivas, los invito a evaluarlos, los textos que aparecen allí. Les dejo las inquietudes anteriormente mencionadas. Si quieren hacer aportes en el chat de seminario Palabra Viva, pueden hacerlo. Aprovechen ese chat para hacer aportes respecto a la clase mencionada. Si tienen alguna duda, pónganlas en público, porque puede ser que su misma duda sea la de su compañero. Entonces sería bueno que hagan aportes, hagan preguntas, y si tienen bien hacerlos. No se queden solo con clase o escuchada, sino sería bueno poder interactuar al respecto. Les saludo, mis hermanos. Dios les bendiga. Chao, chao.